Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Gama y bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar de este proyecto modular de psicología evolutiva. Y bueno, pues después de haber hecho este ensayo y después de haber estado investigando en diferentes páginas de archivos confiables en PDF y en la parte de algunos videos de la plataforma de YouTube, de esta parte de los 3 temas que realizamos hace un momento, pues, de salud mental, enfermedad mental, contra la discapacidad intelectual, los principales problemas de salud mental en México, la enfermedad mental y la sociedad, la afectación de la salud mental en las emociones y, por último, los trastornos mentales. Esta parte sí es muy importante porque debemos de, revisar muy bien, porque estos, 6 temas se relacionan uno con la otra parte y pues bueno, uno de ellos para poder continuar con este podcast que vamos a estar, bueno, que estamos ahorita grabando para subirlo a esta plataforma de YouTube, vamos a elegir uno que me llamó muchísimo la atención, que yo creo que es el que pues ingiere en todas estas partes, que es la afectación de la salud mental en las emociones. Y bueno, pues primeramente para comenzar con esta actividad debemos definir en general qué son las emociones, porque la afectación de la salud mental tiene mucho que bueno, se relaciona mucho con las emociones y pues si sabemos que las emociones es una reacción, son reacciones fisiológicas de las personas ante situaciones relevantes y que por ende el ser humano reacciona por medio de estímulos externos, tales como aquel que muestra peligro, daños, amenazas, pérdidas, cuestiones de éxito, felicidad, etcétera, siendo que son de carácter universal e independientes de la cultura y que los cuales producen un cambio de experiencia afectiva. Y bueno, pues una de las partes de las emociones en general constituyen un patrón individual de conducta que en ocasiones, bueno, pues abarca la salud mental con características individuales, ¿verdad? Y bueno, pues ya conociendo esta parte un poquito del significado de las emociones, ahora vamos a definir qué es la parte de la salud mental, que bueno, como lo decíamos al principio, tiene que ver con cada uno de ellos. Y bueno, pues según la OMS, perdón, lo define en esta cuestión de salud mental como un estado de bienestar en el cual la persona será capaz de hacer 4 cosas, que la número 1 es identificar cuáles son sus cualidades, la número 2 que para qué es bueno, para qué sirve, igual la persona podrá lidiar con el estrés en la vida diario sin dejarse caer, la número 3 igual la persona puede trabajar y ser productivo rindiendo frutos, y por último, la número 4 la persona puede apoyar a la comunidad. Y bueno, pues en esta cuestión, después de las emociones y la salud mental, es importante para el desarrollo de la persona, pero también para las comunidades. Es fundamental en cuestión de cómo pensamos, cómo nos manifestamos en esta parte de interactuar, ganar el sustento y todo lo demás. La salud mental es lo contrario, o sea, cuando tenemos esta parte de salud mental, es lo contrario a lo antes mencionado. Donde es una persona en momentos de estrés, le puede abrumar las molestias o interrupciones que obviamente pues los caracteriza. Y pues bueno, con todo esto podemos definir qué diferencia se tiene entre estar triste y tener depresión y pues para comenzar suelen tener ciertos síntomas como aislarnos, no sentirnos demasiado bueno, sentirnos demasiado inseguros, perdernos en todas las oportunidades que hay. Y bueno, pues es normal como seres humanos que sintamos miedo, amor, rabia, tristeza, incluso alegría para nuestra salud mental siempre va a estar sujeta en todo esto que sentimos y esta parte de los factores individuales, cuando hablamos de salud mental existen señales de, pues obviamente de alarma, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer o estamos trabajando esta parte de la salud mental y hablando de las emociones, podemos surgir un estado, por ejemplo, en cuarentena, qué fue lo que nos sucedió, donde estuvimos viendo la parte de ser autocríticos, donde estuvimos a hablar con, empezamos a ver con alguien esta cuestión de seguir trabajando con nuestros sentimientos y pues nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué emociones pueden surgir estando en cuarentena? Que eso fue la parte más importante. Por lo general nos encontramos con la tristeza, el rabia, los miedos y toda la parte de sus derivados. Y bueno, pues esta parte, cuando identificamos la emoción, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, ¿cómo nos podemos caracterizar? Pues bueno, después de que nos hicimos esta pregunta, pues después de lo que sentíamos la rabia, el miedo, surge como cómo podemos sentir algo y cómo podemos superarlo aceptando límites, superar desilusiones o fracasos y nos posibilita obviamente a conectarnos con nosotros mismos siendo autocríticos. Y bueno, pues después de identificar la parte de la emoción, de qué, cómo, cuándo, dónde y cómo, con quién, en qué circunstancias y pues ahora sí nosotros lo podemos revisar. Esperemos quede un poquito más entendido en esta actividad.